Grabación iniciada. Bien, hola a todos, ya estamos grabando esta sesión para la Biblioteca de Zoonosis, esta serie de charlas que quedará al servicio de las residencias, estudiantes y universidades que estén interesadas en experiencias concretas de zoonosis. Hoy la idea es tener, o mejor dicho, tenemos una invitada que es Silvia Frisón, una amiga de hace muchísimo tiempo, que trabaja a cargo de Zoonosis de Jujuy, y que ha sido la afortunada persona que tuvo uno de los brotes, de los últimos brotes de rabia que ha tenido la Argentina, bastante grande, y que hoy nos va a contar justamente la experiencia de lo que pasó allí en esa ciudad como una experiencia concreta de control de una enfermedad. Así que yo le voy a dar ahora el mando del aula a Silvia para que pueda presentarse y comenzar con esta charla. Así que ahí le estamos dando. Silvia, entiendo que ya te pasé los privilegios de moderador, así que saco mi tecla hablar y quedas a cargo. Bueno, buenos días a todos. Como comentó el doctor Larriu, efectivamente tuve el triste privilegio de enfrentar el último brote, el brote más importante de rabia canina después de 30 años en los que había ocurrido el brote en Buenos Aires, que fue, digamos, obviamente mucho mayor en número, pero más que nada por la cantidad de animales que estaban involucrados, no por los problemas que tuvimos. En la provincia teníamos como último brote ocurrido en la frontera. Ustedes saben que Jujuy, la provincia de Jujuy, tiene una frontera amplia y seca con Bolivia, y y Bolivia tiene serios problemas con la rabia justamente desde siempre y hasta el día de hoy. El último brote importante que tuvimos fue en 1998 con animales que pasaron de Bolivia a Jujuy y viceversa, porque por problemas sobre todo de sequía, los animales viajaban a Bolivia para alimentarse, y bueno, iban lógicamente con los perros y se contagiaron de la enfermedad y la transmitieron a la zona fronteriza. Y las vacunaciones que se hacían en la provincia dependían mucho del municipio, de la decisión del municipio de hacerlo, y cada vez se vacunaba menos. En realidad, como que se había perdido ya el alerta y la importancia de la enfermedad en toda la provincia. Con respecto a San Salvador de Jujuy, que fue el que tuvo el brote más importante de la enfermedad en el 2003, el último caso se había registrado, el último caso canino se había registrado en 1984, y en realidad nunca se pudo determinar si había sido mordido por un murciélago o había traído la enfermedad de otro lugar. En realidad tuvimos el diagnóstico de rabia canina, pero no pudimos investigarlo porque nos enteramos, digamos, del caso mucho después de ocurrido. Aproximadamente se hacían unas 20.000 dosis anuales de vacuna. Inclusive había en los colegas como un desinterés, digamos, los colegas le informaban a sus clientes que no valía la pena vacunar porque ya hacía muchos años que no había enfermedad en la zona, y por lo tanto, como no la consideraban como una vacuna que fuera recomendable aplicar. Y con respecto a la vigilancia epidemiológica que se hacía de la enfermedad, era verdaderamente mala, y con suerte teníamos entre 3 y 5 muestras anuales para hacer el diagnóstico de laboratorio.
En el año 2003, en el país había ya un proyecto de declaración de país libre de rabia canina, declaración a la que nos negábamos todas las provincias del norte, las que tenían relación frontera con Paraguay y frontera con Bolivia, porque insistíamos en que para declarar libre de rabia canina había que hacer muchísimo trabajo que no se estaba haciendo. De hecho, no se estaba haciendo vigilancia de la enfermedad y por lo tanto era muy arriesgado declarar libre de rabia canina al país. Para colmo, o agregado a esto, ese año no se compró, no se hizo la licitación para la compra de vacunas antirrábicas de uso animal, con digamos, con la excusa de que se vacunaba tan poco que no se lograba una cobertura útil y por lo tanto no era necesario realmente seguir comprando vacunas para hacer las campañas. Agregado a eso, todos los médicos veterinarios que trabajaban en clínica en ese momento en Jujuy, ninguno había tenido una experiencia práctica de decir, bueno, vieron un caso, o aunque sea filmado, ver un caso de rabia. Todos eran médicos veterinarios jóvenes, que habían transcurrido toda su carrera universitaria y su práctica veterinaria en una provincia o en una facultad a donde no le habían mostrado, digamos, algo en los libros, cómo era un caso de rabia. Y bueno, y el agregado de que ese año, en el 2003, hubo un rebrote, podríamos decir, porque en realidad la enfermedad es endémica en Bolivia, pero había habido un rebrote importante, donde solo se tenían datos de los casos que había en Cochabamba y en La Paz, pero en realidad era más que nada por falta de diagnóstico de laboratorio, no por falta de casos. Pero, digamos, podríamos echarle la culpa a todos esos datos que di anteriormente, pero lo cierto es que nosotros teníamos más que suficientes cocardas como para decir, bueno, el brote fue responsabilidad exclusiva de la provincia de Jujuy o de la ciudad, porque no había desde hacía aproximadamente 20 años control sobre los perros callejeros. Y había como una cultura de que el perro sí o sí debía estar en la calle para tener una buena vida, digamos, para ser feliz. Como justamente no había pedidos de diagnóstico de laboratorio y ya habían pasado 6 meses sin que tuviéramos ninguna muestra para enviar, yo le solicité al jefe de bromatología de la ciudad de San Salvador que cualquier caso, digamos que cualquier perro que muriera en su consultorio, por el tema que fuera, digamos, por el diagnóstico que tuviera, que me lo enviara para que hiciéramos un diagnóstico de laboratorio. El día 29 de julio muere un perro, supuestamente por moquillo, y lo enviamos al laboratorio de Tucumán para hacer la prueba de laboratorio. Y ese fue nuestro caso índice. A partir de ahí, digamos, hubo realmente que hacer toda una preparación que no teníamos, obviamente, nadie, justamente porque hacía más de 20 años que no teníamos casos. Lo primero que se hizo, bueno, fue la notificación inmediata, como debe ser, al Ministerio de Salud Provincial, a bromatología. En ese momento no existía un departamento de zoonosis, sino que bromatología era la que se encargaba de hacer la vacunación antirrábica y el envío de las muestras.
Informamos a los hospitales de la provincia, al colegio veterinario, al consejo deliberante de la ciudad y a la población a través de los medios de comunicación. Inmediatamente se organizaron reuniones. Esto que estoy contando se hizo prácticamente en una semana, de no haber hecho nada durante años, a actuar sumamente rápido, porque el hecho de que hubiese aparecido este perro, que era de la ciudad, o sea que había nacido y había vivido en esta ciudad, indicaba que evidentemente no era un caso, era obviamente un caso autóctono, y por lo tanto había que movilizar a todos los involucrados en solucionar el problema. Entonces, insisto, se hicieron reuniones directamente en el ministerio con el ministro y las autoridades. En bromatología también se incluyó no solo al director de bromatología, sino al intendente de la ciudad, a los médicos y a los agentes sanitarios del Hospital San Roque y del Hospital Quintana, que son los dos hospitales cabeceras de la ciudad de San Salvador, al colegio veterinario y al consejo deliberante, y con el consejo deliberante. ¿Qué acciones se hicieron? Bueno, con el Ministerio de Salud realmente se trabajó rápidamente. En el momento que salimos de la reunión con el ministro, tuvimos que pasar por la Dirección de Administración a retirar un cheque para comenzar a comprar insumos, a trabajar en todas las áreas. Hacer el pedido a la Nación de que comprara y enviara vacunas antirrábicas de uso humano y animal, porque además había un problema serio con la producción de vacunas. En ese momento el Instituto Malbrán tenía un problema de huelgas con el personal, o sea que se estaba fabricando muy poca vacuna antirrábica de uso humano. Y estamos hablando del 2003, a donde la única vacuna que se recibía era la vacuna que fabricaba el Malbrán. Y bueno, que se hiciera una compra urgente de vacunas de multidosis, de vacunas de uso animal, porque, insisto, teníamos muy poca vacuna, prácticamente que no alcanzaba ni siquiera para comenzar a hacer una campaña. También tuvimos que pedir que se aumente el número de dosis que producía el Malbrán, porque en ese momento se fabricaban aproximadamente 1000 dosis por año para todo el país. Y hicimos prácticamente en una semana el dictado de las normas técnicas para el control de la rabia, que se las adjunté al doctor Larriú, y a los mails que figuraban en esta aula virtual, están adjuntas en los mails como para que las vean. Este es el protocolo dentro de las normas técnicas. Este es el protocolo para envío de muestras, que obviamente no teníamos. También tuvimos que realizarlo rápidamente, como para tener un control de las muestras que se enviaban. ¿Qué acciones hicimos con bromatología? Bueno, organizar rápidamente la campaña antirrábica con las pocas vacunas que teníamos, con algo de vacuna que nos donó Bolivia, y con las vacunas que comenzaron a llegar, porque Nación hizo la compra, digamos, por fuera de una licitación, porque no había tiempo. Además compramos con fondos provinciales y fondos municipales insumos para la campaña, jeringas, agujas, bozales, bueno, todo lo que se necesitaba para hacer la campaña. Se hizo el mapeo de la ciudad como para ubicar los puestos de vacunación. Se intentó hacer un control de foco, digo intentó porque apenas surgido el primer caso, empezaron a surgir nuevos casos. Obviamente ya se empezaron a enviar
muestras de distintos médicos veterinarios particulares o de bromatología, y empezaron a aparecer rápidamente nuevos casos. Comenzamos a hacer el sacrificio de los contactos, porque prácticamente ninguno estaba vacunado, ninguno de los contactos con los perros positivos estaba vacunado. Se organizó un sistema de perrera no tanto para, digamos, para recolectar perros vagabundos, sino para retirar perros de la calle que la gente informaba que estaban con síntomas de rabia. Se aumentó el número de caniles para observación. En ese momento había algo así como 20 caniles y obviamente se necesitaban muchos más porque comenzaron a aparecer muchos veterinarios que llevaban animales que sospechaban que tenían rabia. Y se creó en la municipalidad una guardia permanente que existe hasta hoy, guardia pasiva pero guardia al fin, y un número telefónico gratuito para que informaran sobre todo la ocurrencia o la aparición de algún animal que tuviera sintomatología compatible con rabia. Con los médicos y los agentes sanitarios del Hospital San Roque y del Hospital Quintana, lo que se hizo fue hacer una capacitación en normas de vacunación antirrábica, porque hasta ese momento, y debido a la poca cantidad de vacuna que había, realmente no se seguían las normas, sino que solamente a las personas que habían sido mordidas por animales mordeduras muy importantes o animales desconocidos, se hacían las vacunas. En el resto directamente no se vacunaba. Se comenzó con la búsqueda activa de personas mordidas en los meses anteriores, inclusive se hicieron por televisión, por radio, avisos de personas que hubiesen sido mordidas en los 4 o 5 meses anteriores a ese momento, concurrieran a los hospitales, a la guardia de los hospitales para que se determinara si realmente debían ser vacunados o no. Se compraron insumos para vacunación, porque la vacuna antirrábica viene sin jeringas ni agujas, y se hizo la vacunación preventiva de todos los participantes en la campaña de vacunación, no solo en San Salvador, sino que se planificó también las campañas en otros municipios. Se hizo la búsqueda de contactos entre los convivientes con animales positivos, y se determinó que todos los niños que vivieran en la casa donde habían aparecido perros positivos fueran vacunados, aun cuando, digamos, no supieran si había sido un contacto de riesgo. Y con las personas adultas sí, ahí consultarles y realmente determinar si debían ser vacunados o no. Y además se distribuyó vacuna a los puestos de salud, cosa que obviamente no se había hecho. Empezamos a recibir gran cantidad de vacunas y entonces, como por ahí había familias enteras que debían ser vacunadas porque eran contacto con animales positivos, directamente para que no se estuvieran trasladando, era el momento en que se usaba la vacuna Fuensalida Palacio, o sea que eran 10 dosis, 10 concurrencias por ahí de toda una familia, y dividir los niños al hospital de niños y los adultos al San Roque era demasiada complicación. Entonces directamente se enviaba las dosis a cada puesto de salud de acuerdo a las familias que tenían digamos, en tratamiento. ¿Qué acciones se hizo con el colegio veterinario? Bueno, lo primero, y aunque suene ilógico, lo primero que se hizo fue la capacitación en rabia, por lo que comenté al principio que prácticamente nadie de los colegas había visto un caso. De hecho, en la reunión
que tuvimos, la primera reunión que tuvimos, muchos hablaban sobre los casos de moquillo canino, que lo habían interpretado como moquillo nervioso, que todos habían muerto, y gracias, digamos, a esos datos pudimos determinar que prácticamente hacía entre 6 y 8 meses que estábamos en brote sin habernos enterado, obviamente. Se hizo la vacunación de todos los médicos veterinarios, que es un defecto que evidentemente tenemos los colegas de pensar que, bueno, que solo nos vamos a vacunar si hay casos de rabia, ¿no? Y en realidad es una obligación que deberíamos tomar como norma, a pesar de que está escrita la norma, digamos, pero tendríamos que hacerlo de rutina, el tener la vacunación completa, preventiva, porque nunca sabemos cuándo va a comenzar un brote. En realidad, cuando comenzó un brote, siempre nos enteramos un tiempo después. Determinamos como obligatoriedad que se entregara al municipio y a los municipios, porque hubo varios municipios que tuvieron después casos de rabia, todos los animales que estuvieran en observación. O sea, dejaban de tener la responsabilidad de hacer la observación de animales mordedores o de animales sospechosos, y esa responsabilidad pasaba directamente a la canilera municipal. Informar sobre los animales que hubiesen atendido en los meses anteriores con diagnósticos compatibles de rabia, y ahí aparecieron casos de epilepsia que habían muerto, casos de convulsiones por parasitosis, convulsiones por envenenamientos, o sea, otros diagnósticos que, bueno, y obviamente el moquillo, que fue prácticamente el tema o el diagnóstico preponderante en los colegas, ¿no? Todos informaban que sí, que habían atendido gran cantidad de animales con moquillo y que no habían tenido buen resultado con el tratamiento. Y bueno, justamente se buscó a las personas que habían tenido esos animales para ver si realmente, bueno, si habían fallecido, para hacerle el tratamiento a las personas que hubiesen tenido contacto con esos animales. Y se prohibió la compra y la administración de vacuna antirrábica en frascos multidosis, porque como había una falta de vacuna antirrábica en el país, justamente por eso de que se estaba por declarar país libre de rabia, los laboratorios no habían fabricado vacunas, justamente porque no se vendía, no había mercado para la venta. Entonces se habían comprado vacunas multidosis para bovinos, para hacer la vacunación de perros. Entonces, bueno, pedimos que se dejara de utilizar esta práctica. Con el Consejo Deliberante nos reunimos cuando teníamos 5 casos diagnosticados. Y en ese momento, bueno, les informamos a todos sobre el diagnóstico de la situación, sobre los 5 casos que teníamos y sobre las ordenanzas que deberían dictarse en ese momento para enfrentar este problema. Y bueno, tuvimos, y lo pongo en rojo ahí, dos importantes escollos. Uno fueron los problemas políticos, era el 2003, y 2 meses después de la aparición de estos casos, venían las elecciones, había elecciones de gobernador y había elecciones de intendente y de concejales, obviamente.
Así que ese fue un problema muy serio, porque realmente entre los inconvenientes que había, porque prácticamente había mucha presión para que no se comentara el tema, para que no saliera a la luz, y el otro problema gravísimo fueron las sociedades protectoras, que, inclusive negaban el caso, decían que estábamos detectando posibles casos de rabia para poder matar a gran cantidad de animales, digamos, y disminuir el problema de los perros callejeros. Esos dos inconvenientes que nosotros verdaderamente los habíamos minimizado, fueron dos importantes escollos que tuvimos en ese primer momento del brote. Los 3 primeros años del brote, porque nosotros imaginamos que esto, digamos, iba a terminar rápidamente, o sea que íbamos a poder manejarlo rápidamente, fue, bueno, descubrir que no es fácil iniciar un problema, pero sobre todo no es fácil acabar con ese problema cuando todos se acostumbran a esta nueva situación. O sea, al principio, fíjense que, bueno, de no tener ningún caso notificado, pero que sí teníamos casos, tuvimos uno el 29 de julio, 23 en agosto, 40 en septiembre, y bueno, comenzaron a disminuir en cierta forma porque, digamos, muchos animales ya habían muerto, y comenzamos rápidamente con la vacunación. Pero, digamos, el problema más grave fue que al año siguiente, cuando nosotros planificábamos hacer en mayo una nueva vacunación, la vacuna recién apareció en noviembre. Y fíjense cómo fueron subiendo los casos, cómo fueron aumentando lentamente, obviamente no con la fuerza que había tenido al principio, pero fueron aumentando y, digamos, bajaron casi de inmediato cuando comenzó la vacunación. En el año 2004 tuvimos, o sea, prácticamente fue una sola continuidad, y recién, fíjense, en junio del 2005, o sea, 2 años después de haberse iniciado el brote, recién tuvimos un mes en el que no aparecieron casos. Es sorprendente, digamos, que con toda la movilización que había habido, con todo el miedo que esta enfermedad había provocado en la población, que se veía como desbordada por esta nueva situación, no se modificó la cantidad de perros en la calle, muchos perros seguían sin vacunar, de hecho, porque si no, no hubiesen aparecido casos positivos, y tuvimos el 2005, que hubiese sido la segunda mitad del 2005, hubiese sido el momento realmente oportuno para terminar con el brote. Fíjense que prácticamente ya aparecían casos esporádicos que podríamos haber realmente culminado con la enfermedad en ese momento. Fíjense la diferencia entre la atención de las personas mordidas antes y después de saber de la existencia de la enfermedad en la ciudad.
de 1.500 personas que se habían atendido y de las cuales solo se habían vacunado 351, que obviamente no deben haber sido las únicas que habían sido mordidas por perros desconocidos, ¿no? Se aplicaron 1.100 dosis, por lo tanto, supuestamente los esquemas eran de 3 dosis, o sea, eran 3 dosis aún cuando el perro fuese desconocido. A lo que ocurrió en el segundo semestre, cuando ya se sabía que la enfermedad estaba presente, se triplicó la cantidad de atendidos, bueno, prácticamente el 75% fueron vacunados y se aplicaron 17.200 dosis. O sea, se utilizó prácticamente toda la producción del Malbrán, que aumentó en gran medida la fabricación de vacunas, y se llegó más o menos a un esquema de casi 6 dosis por paciente tratado, que obviamente muchos de ellos habrán sido atendidos por ser mordidos por un perro conocido, y que a los 10 días de observación se habrá detenido la vacunación. Pero muchos de los atendidos en ese momento y vacunados completaron los esquemas. De hecho, las personas que no querían ser vacunadas y que habían sido mordidas o contacto de un perro positivo, inclusive con la ayuda de los jueces, o sea, se hacía el pedido a los jueces para que se la obligara a vacunar. Por eso se logró, digamos, una buena cobertura de vacunación con los casos que estaban en riesgo. Y bueno, acá les presento el brote completo. Fíjense que era lo que les decía, hasta mediados del 2005 directamente no hubo un mes a donde no se notificaran casos. En el año 2006 hubo inclusive menos casos, pero ya en ese momento ese número es falso, digamos, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya, además del acostumbramiento de la gente, dejó de aparecer como tema prioritario en televisión, en los diarios, en todos lados, y la gente dejó de considerar que la rabia seguía presente. O sea, como siempre ocurre cuando las cosas no aparecen en televisión, es como si desaparecieran de la realidad. Y entonces todo se relajó, todas las acciones se relajaron, y realmente tuvimos lo que ocurrió en el 2007 y 2008, un rebrote de la enfermedad, pero, insisto, no son todos los casos, porque muchos animales, por ejemplo, que aparecían positivos, el dueño nos informaba: sí, se me murieron 4 o 5 antes de traer y bueno, el agente sanitario me insistió que hiciéramos la observación, y bueno, por eso aparecieron solo 10, pero en realidad hemos tenido muchísimos más casos positivos. Este gráfico es para mostrar, esta tabla, perdón, es para mostrar todo lo que hay que buscar para encontrar. Nosotros tuvimos en total, hasta el 2010, hicimos 984 muestras, enviamos a diagnóstico de laboratorio, y solo encontramos 239 casos, o sea, el 25% de las muestras nos dio positivo. Les quiero mostrar, digamos, todo el trabajo que hay que hacer para que realmente uno logre encontrar lo que está buscando. Pero además de eso, fíjense cómo disminuyó el número de dosis aplicadas, lo que les decía de el acostumbramiento a la enfermedad, a aceptar que la enfermedad está presente en un lugar y
digamos, y uno le pierde el miedo. Bueno, ¿por qué? Porque le habían dicho que es una enfermedad que mata y en realidad no había nadie muerto, salvo los perros. Entonces, como que fue minimizado el problema y realmente pasó a ser parte del folclore de la ciudad. Al principio les dije que se aplicaban 20.000 dosis de vacuna antes de que apareciera el brote. Fíjense que solo en el 2003 se aplicaron 53.000 dosis, pero después disminuyó drásticamente, un poco porque no teníamos vacuna, recibíamos pocas dosis de vacuna, pero también no había digamos, un interés de las personas en la vacunación. Hacíamos las campañas. Bueno, perdón, son los problemas de la tecnología. Bueno, decía, insisto en que sería deseable que ese aumento en las dosis aplicadas, en el envío de muestras, en la detección de casos, fuera gracias a que hicimos alguna acción que motivó a las personas a mejorar las medidas de prevención. Pero esto estuvo fuertemente golpeado por la aparición de un caso humano. Y eso fue lo que en definitiva hizo que el brote se terminara en muy poco tiempo. En 1 año y medio después de la aparición del caso humano, pudimos terminar con la rabia. Fíjense que fueron aumentando la cantidad de dosis aplicadas, fueron disminuyendo lamentablemente la cantidad de muestras a medida que desaparecieron los casos. O sea, esto tiene pocas posibilidades de cambiarse. Lamentablemente, cuando el alerta disminuye, la gente sigue vacunando, pero ya los colegas empiezan a dejar de mandar muestras. Fíjense que en el año 2013, que prácticamente ya termina, solo hemos hecho 39 muestras. En el año anterior 53, en el año anterior 76, o sea, vean cómo aumentó grandemente en el 2003, fue disminuyendo, aumentó en el 2008 con el caso humano, y nuevamente disminuyó sin razón, porque de hecho, por más que no tengamos casos, tendríamos que tener, no digo 300 muestras para analizar, pero al menos más de 100 como para asegurarnos que realmente estamos bien, digamos, y no tenemos la enfermedad. Edi, perdón, pero no tengo cómo pasar las diapositivas.
Bueno, ¿cuáles fueron los problemas que ocurrieron en 2008 para que esto ocurriera? Lo primero fue la falta de producción de vacunas humanas. Ese año realmente hubo un problema muy serio con las vacunas y recibíamos poquísimas dosis. De hecho, prácticamente solo Jujuy recibía las vacunas y las recibíamos a medida que íbamos teniendo casos sospechosos, por lo tanto íbamos como detrás del problema y no adelante. Y se demoró la provisión de vacunas para animales. De hecho, llegamos a mayo y todavía no teníamos vacuna, cuando estábamos haciendo mucho antes, digamos, las campañas las estábamos haciendo en febrero, marzo. Bueno, recién recibimos la vacuna en junio. Y bueno, y había obviamente un aumento de casos de los animales, porque ya estábamos como pasados del momento en que se había terminado la inmunidad de esos animales, con lo que les mostré, que teníamos muy pocos animales vacunados. O sea, 38.000 dosis realmente no eran una cobertura adecuada. Para solucionar ese problema, y estando en una reunión de zoonosis, a donde se nos pidió que expusiéramos sobre el brote, como está ocurriendo ahora, bueno, yo expuse la situación dramática en la que estábamos realmente, porque teníamos casos de perros, teníamos personas mordidas por esos animales o en contacto con esos animales, no teníamos vacuna antirrábica humana y no teníamos vacuna antirrábica de uso animal. O sea, las dos únicas soluciones que podíamos tener no las teníamos en nada. Entonces, en ese momento, la gente de Corrientes, que estaba, el doctor Amauri, que estaba en esa reunión, ofreció que los alumnos de la Facultad de Corrientes, de Veterinaria de Corrientes, concurrieran a Jujuy a colaborar en hacer una campaña de vacunación, digamos, rápida, y colaborando con el municipio y con personal de la provincia. Entonces, digamos, ese fue el motivo por el cual se organizó una gigantesca campaña, podríamos decir, que abarcó, que involucró a 213 personas y 14 vehículos. Con los datos que tienen ustedes ahí, decidimos hacer una campaña rápida, con mucha gente, y realmente tratar de terminar con el problema. Esa campaña duró 7 días corridos, involucrando a 3 días feriados, porque el 6 de agosto es feriado en San Salvador de Jujuy, porque es el día de San Salvador, y sábado y domingo. O sea, se inició un sábado y terminó el día viernes. Se hicieron 25 puestos de vacunación, un lanzamiento con apoyo de los medios locales, y la información en todos los medios de esta campaña. Los resultados fueron lamentablemente magros, porque se vacunó solo 32.000 dosis. Queríamos hacer una campaña sucia,
a pesar de que ya se habían vacunado 24.000 animales, decíamos, bueno, todos los animales tienen que volver a vacunarse, aunque se hayan vacunado en el tiempo previo, aunque no haya pasado un año, todos los animales se tienen que vacunar. Bueno, como les decía, se involucró a 213 personas, con un gasto enorme, y realmente los resultados no fueron los que esperábamos, que calculábamos vacunar más de 70.000 animales. O sea, se vacunó prácticamente menos de la mitad. Pero durante esos días de campaña se detectaron 3 casos de rabia canina. Y en cierta forma ahí tanto los estudiantes como los vacunadores de acá de la ciudad descubrieron cómo es la rabia difícil de diagnosticar, aún conociéndola. Los casos eran: uno estaba así porque había sido golpeado con un palo en la cabeza, el otro porque se había caído de la terraza. O sea, los 3 casos, no fue que uno los veía y decía, sí, efectivamente esto es rabia, sino eran 3 casos que realmente nadie hubiese imaginado, si no se hacía la observación y después con la muerte se enviaba a los cerebros a hacer diagnósticos, que realmente eran casos de rabia. Con el caso del chiquito que murió, era un niño de 8 años, que fue mordido en la cabeza 2 meses antes de la aparición de los síntomas. Lamentablemente, uno descubre que con los años comienza a ser más brujo de lo que debería ser. En el momento en que ese niño estaba siendo mordido por ese perro, nosotros estábamos en la reunión de zoonosis de Buenos Aires y estábamos informando sobre el caso. De hecho, cuando fue atendido en la guardia, cuando fue internado este chico ya con síntomas compatibles con rabia, nosotros estábamos haciendo la campaña de vacunación. O sea, todo fue sumamente coincidente. Fíjense que fue mordido en la cabeza y aún así los síntomas aparecieron 2 meses después. O sea que podría haber sido perfectamente atendido y evitado este caso. Pero bueno, se conjugaron varios problemas. Era un perro conocido, era un perro del vecino, el perro al que los chicos siempre molestaban y que los mordía, un poco jugando, un poco enojado. O sea que no llamó la atención que el chico fuese mordido. La madre lo llevó a que lo atendieran en el puesto de salud, más que nada por la lesión y no tanto por el hecho de que hubiese sido mordido, porque era un perro, insisto, más que conocido. El perro se fue poniendo cada vez más agresivo, entonces el dueño lo sacrificó y lo enterró en el fondo de la casa, obviamente sin diagnóstico y obviamente sin informar a nadie que el perro había muerto. O, bueno, en realidad no había muerto, sino que el dueño lo había sacrificado. El niño fue atendido en la guardia unos días después y derivado a infectología por aquello que les decía de que en el 2008 había muy poca vacuna, entonces directamente no se hacía la vacunación directa como se estaba haciendo hasta el año anterior, que prácticamente a todos se les aplicaba la primera dosis y después se les decía que fueran por guardia a aplicarse el resto de las dosis, sino que eran derivados a infectología para que en infectología decidieran si se aplicaban las vacunas o no. Esta señora no fue a infectología y el niño quedó sin tratamiento.
se comentó mucho que había sido tratado y que el tratamiento no había dado resultado, pero eso no fue así. ¿Qué ocurrió entonces posteriormente a la... bueno, qué ocurrió en ese año 2008? De febrero a mayo se habían vacunado 24.800 animales antes de que hiciéramos esa campaña. Cuando hicimos la campaña conjunta de la que les hablé con la gente de Corrientes, se vacunaron 32.000 animales, y entre septiembre y octubre, o sea, posterior a la muerte de este niño, se vacunaron 11.000 animales que no habían sido vacunados en esas dos ocasiones, o sea, ni antes de que ocurriera la campaña, ni durante la campaña. O sea, estamos hablando prácticamente de un tercio de animales que no habían sido vacunados, a pesar de que, insisto, había casos de rabia. O sea, esos 11.000 se vacunaron solo cuando apareció el caso de rabia humana y, digamos, volvió a hacerse notable el hecho de que la enfermedad era grave. ¿Qué cosas se continuaron haciendo después de esta situación? A partir del año 2008 y todos los años, desde la provincia, con personal del programa de vectores sobre todo, se hacen campañas de vacunación en el área de frontera, no solo en las ciudades grandes, sino se recorre toda el área rural y se vacunan. En 5 días se hace una extensión de aproximadamente 200 kilómetros, que es toda la frontera que tenemos con Bolivia, vacunando a perros y gatos, a veces caminando kilómetros para lograr vacunar 2 o 3 animales, pero bueno, es lo que hace que por lo menos tengamos reforzada la frontera como para tratar de evitar que se extienda desde Bolivia a la provincia de Jujuy. El Departamento Municipal de Zoonosis surgió, bueno, como consecuencia de esto, o sea, se separó bromatología de zoonosis y se formó un plantel de 10 médicos veterinarios y 25 vacunadores y ayudantes de cirugía. Se hacen castraciones gratuitas, se hace la campaña de vacunación, que más o menos dura entre 3 y 4 meses, que se hace todos los años y que tiene desde el 2009 justamente una cobertura bastante buena, porque se vacunan alrededor de 70.000 animales. La Nación, desde el 2009 en adelante, tenemos una buena provisión de insumos, inclusive colabora personal de Nación, del Departamento de Zoonosis, cuando hacemos las campañas en área de frontera. Y ahora tenemos la colaboración de Protenencia, que en este momento está trabajando con 7 municipios provinciales. Tenemos 2 quirófanos móviles, y estamos recibiendo prácticamente todos los insumos para hacer castraciones, para hacer desparasitaciones. Con respecto a los insumos, sobre todo de vacuna, tanto antirrábica canina como humana, no hemos tenido problemas de recepción, o sea, organizamos la campaña y comienza realmente el día que decidimos, y tenemos una buena provisión de esos insumos. Y bueno, yo quisiera hacer unas reflexiones finales. Es muy difícil enfrentar un brote de rabia, es muy difícil terminarlo, o
decir, bueno, la provincia está libre de rabia, como hoy podemos decir, porque ya llevamos 3 años sin casos, y con algo de vigilancia, tal vez no sea lo esperado, pero bueno, por lo menos tenemos un dato, digamos, un dato de la realidad. Hay que insistir mucho en la tenencia responsable. Nosotros tenemos un serio problema en que la gente, por ejemplo, averigua si hay rabia para ver si puede soltar el perro o no, como único control. No consideran que el animal tiene que estar adentro de la casa, sino que tiene que estar adentro de la casa cuando hay rabia, pero no cuando no la hay. Y entonces es verdaderamente difícil conseguir eso, que la gente cambie su opinión sobre que el perro no es feliz estando en la calle, cosa que todos dicen, no puede estar encerrado. Hay que insistir en la vigilancia. No sé si será el 0,2%, si será, pero sí el vigilar la enfermedad y el sospechar cuando aumentan los casos de enfermedades con trastornos nerviosos, el insistir mucho en que los colegas se capaciten y envíen muestras, digamos, como para asegurarse que realmente la enfermedad no está presente, como experiencia puedo decirles que siempre pensamos que la rabia es una enfermedad que te golpea en la cara, o sea que sí o sí la vas a descubrir rápidamente. Y bueno, evidentemente este brote nos demostró que no es así. Cuando uno no está esperando una enfermedad, es muy difícil detectarla y descubrirla rápidamente. Y lo peor que puede pasar es que uno la detecte a través de un caso humano. Las medidas preventivas ante la mordedura, la población sobre todo, y acá ya no hablamos tanto de rabia urbana como de rabia silvestre, que se van perdiendo con los años, o sea, la enfermedad desaparece y la gente, uno como que no se da cuenta que hay gente nueva, digamos, que era niño y que lo atendía la mamá y que ahora ellos son padres y que tendrían que ser los que atiendan a sus hijos, y por ahí no lo llevan porque fue un raspón nomás, porque sangró. La idea de que porque sangró, si era rabia, el virus desapareció con la sangre. Hay muchas creencias muy arraigadas en la población que digamos que se solucionarían si las personas fueran realmente a la atención de esas mordeduras. Obviamente también el equipo de salud tiene que estar preparado, porque muchas veces se atiende el caso de mordedura y no se siguen las normas y no se los vacuna cuando por ahí son mordidos por animales silvestres o por murciélagos. Y sobre todo, coordinar con las sociedades protectoras, ponerlas de nuestro lado, digamos, y hacerlas entender que la rabia es una enfermedad gravísima, que es muy difícil eliminarla cuando ya está en un lugar, pero que es relativamente fácil evitarlo. Y tener relativamente un censo de perros como para ver si la cobertura de vacunación que se está haciendo es útil, porque nosotros nos confiamos mucho en los 20.000 perros, 24.000 perros que vacunamos en algún momento, y bueno, y evidentemente descubrimos que
estábamos teniendo una cobertura pobrísima que no servía para evitar la enfermedad. Y esta frase que puse acá abajo es como para que todos reflexionen sobre eso, porque muchos cuando fue el brote llamaban por teléfono inclusive, o venían a dar recomendaciones, porque es cierto que está todo escrito, o sea, todo lo que hicimos no es que lo inventamos, trabajamos sobre lo que es, pero el problema está que es muy difícil llevarlo a la realidad. Nos encontramos con casos en que la persona que había hecho el folleto que decía no deje su perro suelto, vacúnelo contra la rabia, era el jefe de prensa de la municipalidad y su perro fue uno de los casos de rabia. O sea, no es solo el explicar sobre esta enfermedad, es el convencer y es el conseguir que entre todos podamos solucionarla rápidamente y sobre todo evitar los casos humanos. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Hola Silvia, excelente, la verdad que has hecho un hermosísimo documento práctico que quedará para las futuras generaciones. La verdad que me encantó la charla y lo ordenado y perfecta que quedó. Creo que es un excelente ejemplo. Hay pocos ejemplos tan prácticos de cómo es la realidad, que no está en los libros, sino que tiene que ver con lo que nos pasa a cada uno en su lugar, con una enfermedad que se supone que sabemos todo, que sabemos todo lo que hay que hacer y que después de la práctica resulta tan difícil solucionar un problema. Si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla en el chat o levantar la manito o pide de hablar, y si no tienen ninguna pregunta, les recuerdo que tenemos la próxima charla y última del año el jueves a las 12:30 sobre el Programa Nacional de Zoonosis. La verdad que Silvia, te vuelvo a agradecer, esto estuvo excelente. Bueno, muchas gracias, me vas a hacer sonrojar. Bueno, yo quedo a disposición porque realmente fue una experiencia terrible, que verdaderamente no se la deseo a nadie, y con el resultado también terrible de un caso humano. Pero no es solo eso, o sea, durante los 5 años desde que comenzó el brote hasta que tuvimos ese caso, era el estar en vilo esperando que ocurriera, ¿no? Es una experiencia tremenda y que tenemos que todos luchar para que no ocurra. Lo mejor es conseguir que todos vacunen a sus perros. Es lo más fácil, lleva mucho trabajo, porque por supuesto al año uno está como estaba, ¿no? Algo quisiera decir que bueno, me faltó. De todos los casos que tuvimos, que fueron 239, solo 5 fueron en gatos. No quiere decir que no hayamos tenido gatos positivos, pero es muy difícil detectar la enfermedad en los gatos porque generalmente el gato se va de la casa. Pero lo importante es que la edad promedio de los animales era de 2 años. O sea, cuando los animales viven en la calle, el periodo de recambio de la población canina es muy rápido, muy corto, y entonces uno
descubre que prácticamente tiene que empezar de nuevo todos los años. De todos los casos que tuvimos, el 97,6, o sea, casi todos, eran animales no vacunados. Y los pocos que eran vacunados con una sola dosis. O sea que realmente la primera dosis es poco inmunitaria y sí o sí se necesita la reiteración. Si nosotros tenemos un recambio rápido de la población, estamos siempre con la primera dosis o con la segunda dosis y por lo tanto están todos en la misma situación. Bueno, eso, y quedo a la espera de lo que quieran consultar. Bueno, sí, ahí Mercedes no es una pregunta, es un comentario que pone que en Buenos Aires hubo casos de gatos contagiados por murciélagos, sí, en Chile también. Chile, que era libre, tuvo algún pequeño brote con un caso humano con una transmisión más o menos similar. Bueno, Silvia, creo que esto ha sido todo por hoy. Realmente te vuelvo a dar las gracias y bueno, nos quedaremos para alguna otra oportunidad para contarnos algo de la Puna y de esa zona geográfica. Un beso, que tengas felices fiestas y cuando nos encontramos nos vemos. Un abrazo, Silvia.